de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Sea x1, x2, xn una sucesión de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Con media mu y varianza sigma cuadrado finita. Este teorema solo se aplica cuando la varianza es finita. Bajo ciertas condiciones, hay una aplicación del teorema integral cuando la varianza es infinita, pero esa ahí requiere un poquito más de matemática para verificar esas condiciones. Y hay un teorema que es con medias infinitas también, que es con la distribución de Levy. La distribución de Levy tiene como caso particular la distribución normal, pero eso lo vamos a ver aquí. Entonces tenemos una sucesión de variables aleatorias independientes, idénticamente distribuidas, con media mu y varianza sigma cuadrada. ¿Sí? Sea x barra sub n, sea x barra sub n, el promedio de los primeros n. X barra sub n es el promedio de los primeros n enteros. Entonces, x barra sub n menos mu sobre sigma y por raíz de n converge en distribución a una variable aleatoria normal estándar. X barra menos mu sobre sigma, todo eso por raíz de n, converge en distribución a una variable aleatoria normal estándar. Este es uno de los teoremas más importantes en estadística. Generalmente, cuando el tamaño de muestra es pequeño, es un poco difícil ver la distribución de x barra. Entonces, decía que este teorema es uno de los más importantes en estadística. No lo podemos aplicar cuando n es pequeño, porque aquí convergencia en distribución quiere decir que cuando n tiende a infinito, entonces la función de distribución de eso converge en la normal estándar. Noten que no he hecho ningún supuesto sobre cuál es la distribución de los x. Solamente he dicho que tienen media y varianza finita. Hay distribuciones que tienen varianza infinita. Hay distribuciones que la media no existe. Pero si la media existe y la varianza existe y es finita, como en el caso de las distribuciones que hemos visto aquí, se puede aplicar el teorema del límite central. Por ejemplo, los datos financieros, datos de mercado de valores, a veces no tienen varianza finita, no se puede aplicar el teorema del límite central. Ese es un ejemplo real en donde este teorema no se aplica. Pero en la mayoría de aplicaciones de ingeniería, de biología, de astronomía, generalmente esto se cumple, ¿no? De que la varianza es finita, la media es finita. Bueno, en astronomía conozco algunas aplicaciones en que la varianza también es infinita. Pero datos que usamos comúnmente, casi siempre la varianza es finita. Ahora bien, un poquito acerca de... Quiero dar un poquito la demostración del teorema, apenita. Digamos, no con todo el rigor, pero con ciertas partes que son las más importantes. Y también quiero hablar un poquito de dónde sale, ¿no? Mire, para comenzar, recordemos que el valor esperado de x barra es mu. Y la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n. En este caso es sigma cuadrado sobre n, no hay corrección de población finita porque es una población infinita. O son
Estos son independientes idénticamente distribuidos, ¿no? Y si yo quiero estandarizar X barra, le resto su media y divido para su desviación estándar, quedaría así, ¿verdad? La variable aleatoria X barra menos su media dividida para su desviación estándar. Noten que raíz de n que está acá pasa a multiplicar. ¿Sí? Entonces, el valor esperado de raíz de n, X barra menos mu sobre sigma, siempre es 0. Y la varianza de raíz de n, X barra menos mu sobre sigma, siempre es 1. ¿Sí? Ese valor esperado de ahí siempre es 0 y esa varianza siempre es 1. Para este de aquí no necesito que n vaya a infinito. Cuando usted coge cualquier variable, le resta su media y divide para su desviación estándar, siempre queda media 0 y varianza 1, sin necesidad de que vaya el n a infinito. Sino que cuando n es pequeño o es finito, la distribución de X barra puede ser cualquier otra cosa, menos normal. Pero en el momento que ya n va creciendo, la distribución, usted hace un histograma de los posibles X barra y ya va apareciendo normal. Ayer se acuerda que en la computadora hicimos unas simulaciones, hicimos unos ejemplos y se veía la normalidad. Se veía un poco la distribución de la campanita de Gauss. Hablemos un poquito de cómo se demuestra este teorema. La demostración es similar a lo que ocurrió ayer con la demostración de la Poisson. ¿Sí? Primero necesitamos ahí un par de cositas. Necesitamos un par de cosas, ¿no? La primera, la función generadora de momento es una variable aleatoria cualquiera, evaluada en 0, ¿qué da? La media. M sub X' da la media. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Y M sub 2' de X evaluada en 0, ¿qué da? No. No da la varianza. Tampoco da la media al cuadrado. Da el valor esperado de X cuadrado. ¿Se acuerdan? Ya. Hagamos otra. La derivada. Por cierto, ¿cuánto es M de 0? ¿Cuánto es el de momento evaluado de 0? Hágala. ¿Ah? No es la densidad. Recuerde que la función de momento es el valor esperado de E a la Tx. Evalúela en T igual 0. ¿Qué le queda? 1. E a la 0, 1. El valor esperado de 1 es 1 para cualquier densidad. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? A ver. Evaluemos ahora otra función. Logaritmo de M sub X de T. Evaluado en 0, ¿cuánto es? El logaritmo de M sub X evaluado en 0. Cero. ¿Ya? ¿Cuánto es la derivada con respecto a T del logaritmo de M sub X de T evaluado en T igual 0? Háganla, por favor. Derivada del logaritmo de M de X de T con respecto a T evaluada en T igual 0. Sí queda valor esperado de X. A ver, si usted va a derivar el logaritmo de M sub X de T, ¿cómo queda la derivada? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? 1 sobre MX de T. ¿Y la regla de la cadena qué me dice?
multiplicado por multiplicado por la derivada de lo que está dentro. Entonces queda m' de t sobre m de t. ¿Verdad? El valor de 0, el numerador se hace el valor esperado de x y el denominador 1. ¿Ya? Muy bien. Segunda derivada con respecto a t del logaritmo de m de x de t evaluada en t igual 0. Estamos ahora ya no viendo la derivada del m, sino ahora del logaritmo de m. Y ya mismo que me traigan el marcador comienzo a escribir más. La primera derivada era m' sobre m, ¿verdad? ¿Cómo queda la segunda derivada? La primera derivada era m' sobre m. ¿Cómo queda la segunda derivada? Si de m' sobre m queda el denominador al cuadrado, derivada del numerador por denominador menos derivada menos numerador por derivada del denominador, ¿verdad? m2' de t por m de t menos m' de t elevado al cuadrado, ¿verdad? ¿Y el denominador? m de t elevado al cuadrado. Todo eso elevado en t igual 0, ¿qué queda? m2' evaluado en 0, ¿qué queda? m2' evaluado en 0. Valor esperado de x cuadrado. m' evaluado en 0. Valor esperado de x. Pero todo eso elevado, porque dice m' al cuadrado, ¿no? Entonces todo eso elevado al cuadrado. ¿El denominador? Queda 1. Entonces queda valor esperado. A ver, voy a ponerlo aquí. m2' de t por m de t menos m' de t elevado al cuadrado sobre m de t elevado al cuadrado. El valor de 0, entonces, ¿qué queda? Varianza de x. Esa es la respuesta. Es un poquito distinto que la otra, porque la otra, cuando sea la segunda derivada del valor de 0, me queda el valor esperado de x cuadrado. En cambio, en esta, cuando saco el logaritmo, después de sacar el logaritmo, tomo la segunda derivada, el valor de 0, me queda la varianza. ¿Estamos? ¿O no estamos? Muy bien. Todo esto lo voy a hacer, o lo estoy haciendo, porque quiero de alguna manera hallar una expansión de series de Taylor del logaritmo. Vamos ahorita con x barra a trabajar. Ya tenemos estos resultados, ¿verdad? Tiene que copiar el teorema, ¿verdad? Teorema del límite central se llama este. Voy a borrarlo y voy a comenzar a escribir. Otra que vimos el día de ayer. Copia las generales de momentos de ax más b. Generadora de momentos de ax más b. ¿Cómo era? Esa la vimos ayer. E a la bt, pues generar momentos de x, evaluada en AT. Así era, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí vamos a votar este. Vamos a aplicar un poquito de esas cosas a x bar. ¿Sí? Vamos a suponer aquí que x... ¿Se acuerda que teníamos la sucesión x1, x2, etcétera? Vamos a suponer que el valor esperado de e a la t x sub i es m de t. Como todas son idénticamente distribuidas, teníamos el asunto que eran i y d.
todas son idénticamente distribuidas, todas tienen la misma función generadora de momentos, pero tienen la misma distribución, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar con la función generadora de momentos de los x. Le vamos a llamar a esta m sub x de t. X barra, recordemos que es raíz de n sobre sigma, perdón, no x barra, z es raíz de n x barra menos mu sobre sigma. Vamos a escribirlo así: raíz de n sobre sigma x barra menos raíz de n mu sobre sigma. Entonces aquí lo tengo de la forma ax más b. Ahí lo tengo de la forma ax más b. Pregunta: ¿cuánto es la generadora de momentos de x barra? ¿Cuánto es la generadora de momentos de x barra? X barra es la suma de los n primeros dividido para n, ¿verdad? X barra sub n. ¿Verdad que sí? Este n es una constante. 1 sobre n es una constante que multiplica toda la suma. Y cuando yo tengo una constante, me queda m de la suma evaluado en at. En este caso at sería t sobre n. ¿Sí? Aquí es donde entran algunos supuestos. Hemos supuesto que son independientes. ¿Cómo era la generada de momentos de variables independientes? De la suma de independientes. ¿Se acuerdan cuando hicimos que la suma de 2 Poisson quedaba Poisson? ¿O que la suma de 2 y cuadrado era, ¿qué era? Multiplicación. Como estos son independientes, entonces queda mx1 de t sobre n por mx2 de t sobre n por etcétera por mxn de t sobre n. Eso lo puedo hacer con la suma cuando son independientes. El generador de momentos de la suma es el producto de los generadores de momentos individuales cuando son independientes. ¿Se acuerdan que hicimos eso? Hicimos el ejemplo con la Poisson y con la y cuadrada. Bien. Pero todas son idénticamente distribuidas. Es decir, esta es igual que esta, igual que esta. Entonces realmente lo que me queda es la generadora de momentos de x evaluada en t sobre n, todo elevado a la n. Entonces la función generadora de momentos de x barra es la función generadora de momentos de las variables originales, que es la misma para todos, evaluada en t sobre n y elevada a la n. ¿Están conmigo hasta ahora? Sí. Ya. A continuación, quiero la de z. Z sub n debería ser aquí, porque es x barra sub n. El x barra sub n es la media de las primeras n, ¿no? Entonces, la función generadora de momentos, voy a continuar aquí. La función generadora de momentos de z sub n evaluada en t sería la generadora de momentos de raíz de n sobre sigma x barra sub n menos raíz de n mu sobre sigma, todo esto evaluado en t. ¿Sí? Según lo que habíamos visto acá, de que ax más b queda eso, entonces aquí quedaría igual e a la menos bt, e a la bt, que en este caso bt es raíz de n, mu sobre sigma por t.
por la generadora de momentos de X barra evaluada en AT, raíz de n sobre sigma por T. Entonces, la generadora de momentos Z sub n es AX barra más B, donde A es esto y B es esto, ¿sí? Cuando tengas generador de momentos, el E a la BT sale acá afuera. E a la menos raíz de n mu sobre sigma por T. Este es el B. Y aquí queda la generadora de momentos de X barra evaluada en AT. Sin embargo, la generadora de momentos de X barra evaluada en cualquier cosa da de la original evaluada en T sobre N, ¿no? Entonces, quedaría aquí E a la menos raíz de n mu sobre sigma T, y esta quedaría elevado a la n m sub x evaluado en T sobre n, pero el T en este caso es, vamos, 1 sobre n, y el T es raíz de n sobre sigma T. Qué cosa, ¿no? Y entonces aquí ocurren unas cuantas simplificaciones, en el sentido de que tendríamos E a la menos raíz de n mu sobre sigma T por función general de momentos de X evaluada en T sobre raíz de n sigma, todo esto elevado a la n. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta sobre algún paso que haya hecho? Pregunten ahora. ¿Puedes repetir esa parte de cómo sacó Euler? ¿Cómo saqué cuál? Euler. ¿Qué puso Euler de repente? Euler. Esa Esto. Sí. A ver, esto sale de acá. Cuando yo tengo la generadora de momentos de AX más B, evaluada en T, esto es E a la BT, generadora de momentos de X evaluada en AT. Sino que aquí, A es raíz de n sobre sigma, y B es menos raíz de n mu sigma. Después lo que pregunten, porque así aclaramos las dudas. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Vamos ahora a hablar del logaritmo de m sub zn de t. Logaritmo natural. Cuando yo hablo de logaritmo, generalmente me refiero al logaritmo natural. Entonces, al sacar el logaritmo natural del producto, ¿cuánto es el logaritmo del producto? La suma, ¿no? Ya. Entonces vamos a sumar. El logaritmo de este, logaritmo natural, el exponente, ¿verdad? Menos raíz de n mu t sobre sigma. Lo de acá tengo un exponente, ¿no? ¿Qué pasa con ese n? Baja. Más n logaritmo de m sub x evaluado en t sobre raíz de n sigma. ¿Están conmigo? ¿Sí o sí? Y ahora vamos a proceder a hacer una expansión en series de Taylor de esta. Logaritmo de mx evaluado en algo, ¿no? Para hacer la expansión en series de Taylor, no este borrador. Primero lo voy a evaluar en t, ¿no? Y después reemplazo por el t por esto. A ver. Quiero hacer la expansión en series de Taylor del logaritmo de mx de t alrededor de t igual 0. Si ustedes por favor me hacen acuerdo, la serie de Taylor, ¿cómo era? Alrededor de un x sub 0. F de x sub 0 más f' de x sub 0
por x menos x sub 0. 2' de x sub 0 cuadrado sobre 2 factorial. Voy a poner un término más. f3' de x sub 0. Sub 0 al cubo sobre 3 factorial. Así hasta el infinito, ¿no? Todos conocen la serie de Taylor. Es una herramienta matemática que la solemos utilizar para hacer cositas. ¿Ok? Yo quiero hacer la serie de Taylor de esta alrededor de t igual 0. Si yo hago la serie de Taylor alrededor de t igual 0, me quedaría el logaritmo de m sub x de 0 más la derivada con respecto a t del logaritmo de m sub x de 0 evaluado en t igual 0, perdón, de m sub x de t evaluado en t igual 0 por t menos t sub 0, t menos 0 en este caso, ¿no? Más derivada con respecto a t del logaritmo de m sub x de t, de la segunda derivada, perdón, evaluada en t igual 0 por t menos 0 al cuadrado sobre 2 factorial, más tercera derivada con respecto a t del logaritmo de m sub x de t evaluada en t igual 0 por t menos 0 al cubo sobre 3 factorial hasta el infinito, ¿verdad? Si estamos con esa serie de Taylor, sí o sí. Esta demostración requiere que la función generadora de momentos exista. No siempre la función generadora de momentos existe. Uno puede hacer una demostración con una cosa que se llama la función característica, sino que se utilizan números complejos. Es el valor esperado de e a la itx. Con eso también sale, pero esa es más compleja la demostración. Yo la quise hacer una aquí suponiendo que la función generadora de momentos existe. Cuando la función generadora de momentos existe, todos los momentos son finitos, es decir, valor esperado de x es finito, valor esperado de x cuadrado es finito, valor esperado de x cubo es finito, etc. No vamos a demostrar eso, ¿no? Pero continuemos. Quedaría aquí, como ya ustedes saben, series de Taylor. ¿Cuánto es el logaritmo de m de x de 0? 0. 0. ¿Sí o sí? 0. ¿Ok? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo de mx de t evaluado en t igual 0? En este caso mu por t, ¿no? Más segunda derivada con respecto a t del logaritmo evaluado en t igual 0. La varianza. Sigma cuadrado t cuadrado sobre 2. Más la tercera derivada. Tercera derivada del logaritmo mx de t igual 0. Bueno, al evaluar en t igual 0, esta tercera derivada queda aquí una cosa fea, ¿no? Vamos a suponer que la función f de t es logaritmo de m sub x de t. Simplemente voy a poner aquí f3' evaluada en 0 por 3t cubo sobre 3 factorial, etc. ¿Qué les parece? Este f de 3' no depende de t, ¿se dan cuenta de eso? Porque al evaluar en 0, ¿qué me queda? Un número. No necesariamente entero, pero me queda un número. De hecho, todas las demás derivadas quedan un número. Esta queda un número mu, esta quedó sigma cuadrado, esta de aquí también queda un número. Si quieren pueden derivar y sacarlo cuál es, ¿no? Pero queda un número. Si todas las derivadas quedan un número,
T solamente está en las partes que se eleva aquí. T cuadrado, T cubo, etc. Entonces, esto de aquí sería más o menos el logaritmo de mx de t, haciendo la serie de Taylor alrededor de t igual 0. Lo que voy a hacer aquí es reemplazar aquí el logaritmo de m de x, evaluado en este t complicado que está ahí, por eso. ¿Sí? Entonces, esta parte ya la usamos, ya la voy a borrar. Entonces, esto que está acá, continúa acá, menos raíz de n mu t sobre sigma, más n que multiplica a. Logaritmo de m de x evaluado en esta cosa. Sería mu por esta cosa que está aquí. T sobre raíz de n sigma. Acuérdense que en lugar de t estoy poniendo t raíz de n sobre sigma, ¿no? Entonces, mu t raíz de n sobre sigma. Más sigma cuadrado sobre 2 t cuadrado, que es t sobre raíz de n sigma al cuadrado. Más f3' de 0 sobre 3 factorial por t cubo, que sería t sobre raíz de n sigma al cubo. ¿Sí o no? Ya. Esto es igual menos raíz de n mu t sobre sigma más. Lo que voy a hacer ahora es, voy a meter el n aquí adentro. Voy a meter el n aquí dentro. O sea, al meter el n aquí dentro, ¿qué quedaría? N sobre raíz de n queda raíz de n mu t sobre sigma. Más. Aquí, note que raíz de n está abajo en el denominador. Al cuadrado queda n, ¿no? Y con el n se van y quedaría t cuadrado sobre 2. Sigma al elevado al cuadrado se simplifica con sigma cuadrado. ¿Sí? Más f3' de 0 sobre 3 factorial. Y aquí quedaría t cubo, sigma cubo. Note que acá abajo tengo raíz de n al cubo. Al multiplicar por n, que es raíz de n al cuadrado, quedaría simplemente raíz de n. Pero hay una cosa aquí, ¿no? Todos los demás términos tendrán n en el denominador. Todos los demás términos tendrán n en el denominador. Si no, me creen, hagamos uno más. Hagamos uno más. Si tuviera uno más, tuviera f4' de 0 sobre 4 factorial por t sobre raíz de n sigma a la cuarta, etc. Entonces, eso aquí quedaría f4' de 0 sobre 4 factorial, ¿verdad? Por t a la cuarta, sigma a la cuarta. Este aquí tiene mucha tinta vuelta. Sigma a la cuarta. Aquí tengo raíz de n a la cuarta. Acá tengo raíz de n al cuadrado. Se simplifica y queda raíz de n al cuadrado sobre n. Todos los demás términos de aquí para acá tienen n en el denominador. ¿Sí se dan cuenta de eso? Todos tienen n en el denominador. Y falta un detalle. Este se simplifica con este. Porque este es el único que no tiene n en el denominador. Pero se simplifica con el de acá. Lo cual, ¿qué pasa ahora con el límite?
cuando n tiende a infinito del logaritmo de la generadora de momentos z sub n evaluada en t. Note que todos estos términos que tienen n en el denominador, al sacar el límite cuando n tiende a infinito, ¿qué pasa con esos términos que tienen n en el denominador? Se hacen cero. El único que sobrevive es este, que es t cuadrado sobre 2. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito del logaritmo de mz de n es t cuadrado sobre 2. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de m sub z n de t es e a la t cuadrado sobre 2. Y eso es la función generadora de momentos de una variable aleatoria normal estándar. Yo les digo, esta no es la prueba más general, porque esta supone que la generadora de momentos existe. Al existir la función generadora de momentos, todas estas derivadas dan valores finitos. Hay una prueba con la función característica que no requiere que sean esas derivadas finitas. Solo requiere que la varianza sea finita. Esa no la vamos a hacer aquí porque esa sería mucho más complicada. Necesitamos ciertas cosas. Un poquito de matemáticas superiores o avanzadas y cosas así. Series de Taylor, transformadas de Laplace, de Fourier. La generadora de momentos hasta cierto punto es una transformada de Laplace. La transformada de Laplace es el integral de e a la tx por f de x de x. No, creo que la de Laplace es e a la menos tx por f de x de x. Entonces, la generadora de momentos es la de Laplace evaluada en menos t. ¿Ya? Es la transformada de Laplace. Pero lo interesante aquí es el contenido del teorema. No importa cuál es la distribución. X barra menos mu sobre sigma, todo eso por raíz de n, converge en distribución a normal estándar. Y eso es un resultado sumamente poderoso. Y quiero hablar un poquito acerca de cómo se lo utiliza. Sobre todo para determinar el nivel del margen de error y todo eso. Hay otras generalizaciones del teorema del límite central. En la mayoría de demostraciones que yo he visto, la independencia es parte crucial, porque eso hace que la generalidad de momentos de la suma sea el producto. Sin embargo, alguna vez también me enseñaron, cuando estaba haciendo el doctorado, una versión en la que no requería independencia. Podía tener correlacionadas las variables, pero esa correlación tenía que irse haciendo más chiquita a medida que iba al infinito. Hay otra versión del teorema del límite central con la varianza infinita. Como les dije, bajo ciertas condiciones voy a tener también una convergencia normal. Vamos a ver el uso. A ver. ¿Cuál es la probabilidad? Si z es normal estándar, ¿cuál es la probabilidad de que z esté entre menos 1.96 y 1.96? Pregunto. ¿Cuál es la probabilidad de que z esté entre menos 1.96 y 1.96? Tendría que usar las tablas, ¿no? Sacar el f de 1.96. El f de 1.96 es 0.975. ¿Sí? Esto de aquí daría phi de 1.96 menos phi de menos 1.96. Esta es 0.975 y la de acá, como es del menos, ¿verdad? Es 1 menos la del positivo. 1 menos 0.975 es 0.025, que da 0.95. La probabilidad de que la normal estándar esté entre menos 1.96 y 1.96
es 0.95. ¿Ok? Vamos a utilizar eso para construir lo que se conoce como un intervalo de confianza para la media. Mire, tengo un problema en el que la media es desconocida y sigma cuadrado y n son conocidas. Media desconocida, sigma cuadrado y n son conocidas. ¿Sí? Ahora, en la vida real uno también desconoce sigma cuadrada. Más adelante veremos la distribución T, que me ayuda a lidiar con cuando sigma cuadrada es desconocida. ¿Sí? Pero ahora vamos a suponer que conocemos sigma cuadrada. ¿Sí? Y yo tomo la muestra, observo la muestra y obtengo X barra. ¿Sí? Vamos a suponer, suponga que n es grande. N es grande, tengo que suponer para utilizar el hecho de que n tiende a infinito, ¿no? En la práctica, en muchas situaciones, n mayor o igual que 30 es suficiente, pero no en todas. Hay distribuciones para las que necesitamos un n de 100 o de 200 para que quede infinito. Hay ciertos casos de distribuciones que, para que esto se cumpla, tiene que ser n mayor o igual que 1000. Pero en la práctica, la mayoría le va a decir n mayor o igual que 30 ya se cumple. Yo digo por experiencia que no siempre es cierto, pero es lo que la gente más utiliza. N mayor o igual que 30 y ahí dice ya tengo la normalidad. O ya el teorema de límite central se cumple. Entonces, en este caso, yo sé que x barra menos mu sobre sigma y por raíz de n es aproximadamente igual a una normal estándar. No es igual a una normal estándar, pero es aproximadamente igual a una normal estándar. Entonces, la probabilidad de que x barra menos mu sobre sigma por raíz de n esté entre menos 1.96 y 1.96, esa probabilidad es 0.95. Yo tengo el 95% de seguridad de que x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n va a estar en ese de ahí. Vamos a tomar esa expresión del medio y a despejar mu. Primeramente voy a multiplicar por sigma y dividir para raíz de n toda la expresión. 1.96 por sigma dividido para raíz de n menor o igual que x barra menos mu menor o igual que 1.96 sigma sobre raíz de n. ¿Estamos hasta ahí? Lo que he hecho es multiplicar toda la desigualdad por sigma y dividir para raíz de n. Cosa que la del medio se simplifica. Lo siguiente, voy a cambiar el signo. Si cambio el signo, ¿qué pasa con la desigualdad? Cambia de sentido, ¿verdad? Pero note que el extremo de acá quedó el mismo que estaba antes. Pues hay una simetría. Y el de acá quedó el mismo que estaba acá. Finalmente, voy a sumar x barra. Al sumar x barra, me quedaría aquí x barra
Voy a poner el de acá, menos 1.96 sigma sobre raíz de n menor o igual que mu, menor o igual que x barra más 1.96 sigma sobre raíz de n. Y este valor es aproximadamente igual a 0.95 si n es grande. Ese valor es aproximadamente igual a 0.95 si n es grande. ¿Sí? Al hacer eso, me da lo que llamamos un intervalo de confianza para mu. Intervalo de confianza. ¿Qué pasa con el intervalo de confianza? Hagamos un ejemplo. Ejemplo. Supongamos que n es 40. Y x barra lo hice, me salió 8.5. Y sigma cuadrado era 9. Vamos a suponer que sigma cuadrado sí era 9. Entonces lo que yo quiero ahora es un intervalo de confianza para mu. Intervalo de confianza para mu. Note que el intervalo de confianza tiene esto de aquí. Menos 1.96 sigma sobre raíz de n y más 1.96 sigma sobre raíz de n. Entonces calculemos ese valor. 1.96 sigma sobre raíz de n. En este caso queda 1.96 por 3 dividido para raíz de 40. ¿Alguien me puede, por favor, decir cuánto es eso? 1.96 por 3 dividido para raíz de 40. Calculador. ¿Cuánto? 0.929. A este valor se le suele denominar error máximo. Error máximo. Realmente el error máximo es infinito. Es decir, si yo quiero un intervalo que tenga probabilidad 1, tendría que poner aquí entre menos infinito e infinito. Pero eso no es informativo, poner un intervalo de menos infinito e infinito. Entonces, en vez de poner 1, pongo un valor alto, 0.95 como probabilidad, o 0.99 o 0.98. Con 0.95 puse porque ese es el más utilizado, 95% de confianza. Entonces, en este caso, para hacer el intervalo, note que esta cantidad se resta de x barra y se suma de x barra. Entonces, una manera de expresar el intervalo es esta: 8.5 más menos 0.929. Decir que la media es 8.5, es la media estimada, pero la media verdadera estará en un intervalo que es 0.929 más arriba de 8.5 y 0.929 más abajo de 8.5. Esto se llama, o se le suele hacer un intervalo de confianza. Cuando en los periódicos a veces ustedes ven ciertas encuestas o ciertos valores, dan así. En artículos científicos, artículos técnicos, también cuando uno hace, por ejemplo, en industria, uno trata de hacer la capacidad de un proceso, uno calcula medias y varianzas, uno dice que la media es este valor con un cierto nivel de error. Este es el error máximo. El error máximo. Entonces, en forma de intervalo, ¿cuánto es 8.5 menos 0.929? 7.57. ¿Y más? 9.42. 42.9 será. O sea, 43, redondeando. Entonces, el verdadero valor de la media no lo conocemos. Pero, por el teorema del límite central, y estoy 95% seguro de que la media está entre 7.57 y 9.43. Ya tengo una idea del margen de error.
tengo una idea de cuánto me voy a equivocar. Entonces, si yo estoy haciendo políticas, por ejemplo, de seguridad para una empresa, o políticas ambientales, y yo tengo un promedio, mi estimación es esta, ¿no? 8.5. Esa es mi estimación de MU. Acuérdense que MU es desconocida en este caso, ¿no? MU es desconocida. Pero, si yo voy a hacer planes, de repente puedo hacer planes de contingencia para el peor de los casos. Si este fuera contaminación y la contaminación media puede llegar hasta 9.43, hago planes de contingencia para ese caso. Es un intervalo de confianza, me da una idea de qué tan preciso es mi estimador. No es lo mismo que me digan No es lo mismo que me digan 8.5 más menos 0.1 a que me digan 8.5 más menos 5. En el primer caso, yo sé que estoy casi que seguro que es 8.5, porque estoy cerquitita, ¿no? El intervalo de confianza me da bien pequeñito. Mientras que en el segundo caso, chica, la media puede ser 13.5, puede ser 3. Estaría más inseguro de cuánto es el verdadero valor de la media. Entonces, el intervalo de confianza es importante. Ahora, ¿qué cosas afectarían este valor, el error máximo? ¿Cómo podría yo hacer que el error máximo sea más pequeño? Aumentando n. Con un n más grande, yo puedo tener un error máximo más pequeño. De hecho, cuando n tiende a infinito, el error máximo se va haciendo 0, porque si hago el censo, ya tengo la verdadera media, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos una idea de cuánto es el margen de error, de cuánto me voy a equivocar, con una confianza del 95%. Ojo, esta probabilidad se da en el momento que x bar es una variable aleatoria. Todavía no la he observado. Cuando yo observo un valor de variable aleatoria, ya este 8.5 ya no es una variable aleatoria, es un número. Y aquí entonces mu está en este intervalo, que ya son números, ya no puedo hablar de probabilidad, porque mu no es variable aleatoria, mu es constante. Ese intervalo o contiene mu o no contiene mu. Por eso es que ahí cambiamos la palabra de probabilidad, la cambiamos a confianza. Este intervalo de aquí tengo el 95% de confianza que contiene mu. Y hay un 5% de desconfianza que no lo contiene. Pero otra vez, si quiero 1, el intervalo me quedaría entre menos infinito e infinito. Si quiero 100% de confianza, pero eso no me dice nada, ¿no? Esto de aquí es más informativo. Entre más chiquito el intervalo, es más informativo. Entonces, tienen razón, n, haciendo n más grande, el error se hace más pequeño. Pero hay otra manera de hacer el error más pequeño, cambiando la confianza. Mire, dijimos que la probabilidad de que z esté entre menos 1.96 y 0.95. Ustedes lo pueden hacer usando tablas. ¿Cuál es la probabilidad de que z esté entre menos 1.645 y 1.645? 0.90. También hay personas que suelen utilizar un 90% de confianza. 90% de confianza, estoy un poquito menos seguro de que el intervalo va a contener a la media. ¿Verdad? El más utilizado es el 95%. En algunos estudios que he visto que el gobierno le pide errores con confianza del 95%. En algunos estudios médicos que vienen alguna vez en Estados Unidos, el FDA es un ente que aprueba nuevas medicinas allá. Ellos exigen ciertos estudios con el 99% de confianza. 100% es imposible. ¿Ya? ¿Alguien tiene el libro aquí para ver la tabla? La tabla normal. Con la tabla normal podríamos, no me acuerdo el número para el 90%, pero es 2 puntos y pico. No me acuerdo ahorita los números para el 90%.
pero para el 99%, no me acuerdo los números, pero es 2 puntos y pico. No me acuerdo el pico, pero ustedes lo podrían sacar. ¿Sí? Este valor 0.95 en la literatura se le suele conocer como Z sub punto 0.25. Al de aquí como Z sub punto 0.5 y el de aquí como Z sub punto 0.05. ¿Por qué se los conoce así? Porque en 1.96 la probabilidad de estar de este lado es 0.025. Entonces se le suele conocer como Z sub punto 0.25. Es un poquito contrario a lo que hemos visto de cuantiles. En cuantiles se acuerda que era la probabilidad a la izquierda. ¿Ya? Aquí en puntos, estos son puntos críticos. Cuando son puntos críticos del intervalo, se suele tomar la probabilidad a la derecha. Así ha sido. Así se hizo a lo largo de la historia, ¿no? Pero no hay que confundirlo con los cuantiles. Por eso los cuantiles normalmente los pongo con C, ¿no? También otra forma que se suele decir es que un intervalo de 1 menos alfa, 100% de confianza. Y para este intervalo utilizo Z sub alfa medios. Así se suele decir. Por ejemplo, si quiero utilizar un intervalo de 95% de confianza, esto quiere decir que alfa es 0.05. Y por ende, alfa medios sería 0.025 y tengo que utilizar Z sub punto 0.25. Entonces, ustedes verán en los libros y en la literatura el término Z sub alfa medios. Eso lo que quiere decir realmente es aquí está 0. Del lado de acá tengo alfa medios. Del lado de acá el área es alfa medios. El área total bajo una densidad es 1, ¿verdad? ¿Cuánto le queda en el medio? ¿Cuánto queda en el centro? En el centro. 1 es el total. Pero aquí tengo alfa medios de este lado y alfa medios de este lado. ¿Cuánto queda en el centro? 1 menos alfa. Entonces la probabilidad de estar aquí me da la confianza. Al multiplicarla por 100, pues, ¿no? Entonces, si por ejemplo quiero el 99%, eso quiere decir que alfa es 0.01, lo cual quiere decir que alfa medios es 0.005. Entonces realmente requiere Z sub punto 0.05. Esa es la nomenclatura que se suele utilizar en intervalos de confianza. Ahora, aquí yo he supuesto que la distribución no es normal. Y como no es normal, necesito n que sea grande. ¿Qué pasaría si los x son normales? Si los x son independientes, idénticamente distribuidos, pero son normales. Si los x son normales, el teorema de límite central se cumple con n finito, así sea pequeñito. Cuando los x originales son normales, son independientes y idénticamente distribuidos normales, la distribución de x barra menos mu sobre sigma por raíz de n, esa de ahí es normal 0,1, así n no tiende a infinito. No es difícil de demostrar esa de ahí porque x barra es una combinación lineal de los x. Pero a lo que voy es que el asunto de n infinito lo requiero si es que los datos no son normales. Si los datos fuesen normales, puedo aplicar este resultado sin que n sea grande. Lo puedo aplicar con n igual 3, con n igual 10, con n pequeñito. ¿Ok? El teorema de límite central me garantiza que ese resultado es cierto para cualquier distribución cuando n es grande. Pero si la distribución es normal, la original, puedo utilizarlo con n pequeño. Y eso lo estoy repitiendo 2 o 3 veces porque a veces en los exámenes hemos tenido casos que han puesto
No puedo aplicar el teorema de límite central porque n es pequeño. Pero no han visto que también dice suponga que son normales, los datos. Pues estoy repitiendo eso de ahí ahorita, varias veces. Y ustedes se lo repetirán a sus compañeros que no han venido. ¿Sí? O lo verán en el video. ¿Ok? Un último uso de este error máximo. Error máximo es Z sub alfa medios, que para el caso del 95% es 1.96, por sigma sobre raíz de n. Este valor de aquí, Z alfa medio, se reemplaza por 1.96 o 1.645 según la confianza que queramos, ¿no? Inclusive hay gente que en vez de 1.96 le gusta poner 2, porque dice 1.96 redondeado es casi 2, pues, ¿no? Y eso da aproximadamente, da un poquito más del 95%. Está bien, si ponen 2 está bien. ¿Ok? Pero la mayoría que conozco ponen aquí 1.96. Ese es el error máximo. Despejemos n. N, ¿cómo quedaría despejando n? Z alfa medio sobre el error máximo al cuadrado. ¿Verdad que sí? En los estudios que uno hace, uno tiene que determinar cuánto es el tamaño de muestra basándose en el error máximo que uno está dispuesto a soportar. Basado en el error máximo que estoy dispuesto a soportar, voy a determinar cuánto es el tamaño de muestra. Y generalmente se aplica el teorema de límite central porque los tamaños de muestra son grandes, casi siempre. Eso puede preguntarle, ¿cómo determinaste el tamaño de muestra? Porque en un estudio, en una tesis o en una investigación, yo puedo decir, ¿sabes qué? Voy a mostrar 10 o voy a mostrar 80. Y yo pregunto, ¿pero por qué 80? ¿Por qué 10? ¿Cuáles fueron tus criterios? ¿Sí? Les voy a contar algo que hemos hecho con elecciones presidenciales. La elección presidencial, generalmente se supone que la decisión de cada persona es una variable aleatoria Bernoulli. Y vamos a hacerlo con un candidato en particular. Quiero saber o estimar la proporción de personas que van a votar por un candidato en particular. ¿Sí? Entonces, tenemos X, que son hasta XN, que son Bernoulli, con parámetro P. Tenemos X, que son Bernoulli, con parámetro P. ¿Ya? En ese caso, ¿cuánto es la media? ¿Cuánto es la media de la Bernoulli? P. De la binomial es NP. Pero aquí cada uno de los X son Bernoulli. A cada persona, como parte de la encuesta, puede determinar ¿votas por el candidato A o no votas por el candidato A? ¿Sí? Eso es lo que voy a determinar. ¿Cuánto es la varianza de la Bernoulli? P por 1 menos P. La binomial es NP. Es decir, si yo sumo estos Bernoulli y son independientes, me quedaría binomial. La suma de las X sería NP y la varianza sería NP por 1 menos P. La suma. Pero no estamos hablando de la suma, estamos hablando de cada uno individualmente. ¿Sí? Entonces, N quedaría Z sub alfa medios sobre error máximo al cuadrado por P por 1 menos P. Ese es el N que necesito para un cierto error máximo que yo quiera, ¿no?
Ese es el n que necesito para un error máximo que yo desee. ¿Ok? Vamos a suponer que quiero hacerlo con una confianza del 95%, que es la que generalmente se utiliza. Confianza 95%. No sabemos cuánto es P, porque P es lo que me interesa estimar. Pero por las encuestas previas que se ha hecho, se cree que más o menos el 50% de la población va a votar por ese candidato. Eso pasa a veces en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, que hay dos candidatos. Para un ratito, por favor. Entonces, quiero hacerlo con confianza del 95%. Y yo le digo, suponga que P está cercano al 0.5. Y el error máximo que quiero cometer, 0.03. Es decir, no me quiero equivocar por más de 0.03. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuál es el tamaño de muestra que debo tomar? Si el tamaño de muestra entonces sería, para poder estimar con bastante precisión, P, sería 1.96 sobre 0.03 al cuadrado, y aquí la varianza no la conocemos realmente porque no conozco P. Si conociera P, ya le hago muestreo, ¿verdad? P lo conozco el día de las elecciones, pero vamos a suponer a reemplazarlo por el valor aproximado, 0.5 por 1 menos 0.5. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien me puede calcular, por favor? 1.96 sobre 0.03 al cuadrado por 0.25. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Es decir, necesito el tamaño de muestra 1068. Con 1068 yo podría estimar la proporción de electores que van a votar por ese candidato con un error de no más de 0.03. Ahora usted dirá, pero no conozco la varianza, y la varianza la acabo de hacer 0.5. Eso de hacer la varianza 0.5 en la binomial es bastante común. ¿Por qué razón? Mire, grafiquemos P, y acá grafiquemos P por 1 menos P, de 0 a 1. P por 1 menos P, ¿qué tipo de función es? P por 1 menos P. Una parábola. Si es una parábola, P menos P cuadrado. Una parábola que va hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo, porque es P menos P cuadrado. ¿Cuánto vale en 0? En P igual 0. 0. ¿Cuánto vale en P igual 1? 0. La parábola va así. ¿Cuánto es el máximo? El máximo ocurre en 0.5. Es decir, 0.5 es el peor de los casos. Es lo que me da la varianza más grande. En 0.5 la varianza da 0.25. Si no me cree que ese es el máximo, tome derivada con respecto a P igual a 0, ¿no? 1 menos 2P igual a 0, P igual a 1 medio. ¿Sí? Entonces, si es que la varianza no fuese, si es que P no fuese 0.5, sino que fuese 0.3, esta muestra sería demasiado grande. Pero es mejor tener una muestra grande
lo que va a suceder ahí es que el error, en vez de ser 0.03, va a ser menor a 0.03. ¿Sí? El error, estoy garantizando de que va a ser más chiquito que ese. Entonces, al poner yo P.5, me cubro para el peor de los casos. Claro, también me da la muestra más cara. Si yo supiera que P estoy viendo, por ejemplo, proporción de bacterias, una cosa así, y sé que eso es alrededor del 1%, entonces pongo un P de 0.1 o 0.05 para cubrirme, ¿no? Y me sale una muestra más pequeña. Pero si no tenemos ni idea del valor de P, generalmente se prefiere un P de 0.5 porque ese es el peor de los casos. ¿Sí? Ese me da la varianza más grande posible y cualquier otro P realmente la varianza va a ser más chiquita, el error va a dar más pequeño. Porque en el error, una de las cosas que afecta el error es la desviación estándar. Entre más grande la desviación estándar, más grande es el error. ¿Verdad? Entonces, el caso P igual 0.5 me cubre. Generalmente si yo tengo una encuesta con varias preguntas o tengo varias variables que son de dos resultados, poner 0.5 me ayuda. ¿Qué pasaría si el error máximo que quiero es 0.05? ¿Cuánto quedaría en ese caso el tamaño de muestra? ¿Cuánto quedaría en ese caso el tamaño de muestra? Si el error máximo que estoy dispuesto a aguantar es 0.05. 384. 185 aproximadamente. Entonces, si estoy dispuesto a soportar un error más alto, el estudio me costaría la tercera parte, ¿no? El problema de tener un error tan alto es que si estoy tratando de hacer un exit poll para ver quién ganó de presidente y me sale en el exit poll que un candidato sacó el 51% de los votos, ese 51% es más o menos 0.05. Entonces puede ser 56% o puede ser 46%. Entonces yo no sé si ganó o perdió. Eso sería lo malo de tener uno tan alto, ¿no? Creo que cuando Santiago Pérez se equivocó en lo de las consultas populares, uno de los problemas que él tenía era el tamaño de muestra. Era un poco pequeño, dado que algunas preguntas estaban cercanas al 50%. Y estaba dentro del margen de error si ganaba o perdía. Y dos, la muestra estaba mal diseñada. En lo que estamos viendo aquí, las muestras son completamente aleatorias. Hay una materia que tenemos aquí que se llama muestreo, donde usted puede aprender otros tipos de muestras. Pero, en todo caso, si no quiero pagar tanto, lo pago con error. Y a este error yo lo decido, pues, ¿no? O sea, ¿qué error estoy dispuesto a soportar? ¿Qué error me conviene? Si yo sé que el candidato está alrededor del 60%, es lo que yo sospecho, un error de 5% no está mal. Y si yo quisiera un error máximo de 0.01, si no me quiero equivocar por poquito a lo mucho. Entonces, en ese caso, el tamaño de muestra, ¿cuánto quedaría? 9.604. Claro, eso es caro. El que quiere celeste, que le cueste, ¿no? Pero si yo quiero un error chiquitito, necesito un tamaño de muestra más grande. Considerando que el muestreo es aleatorio. Hay otros tipos de muestreo, como muestreo por conglomerados, en que la fórmula de error es distinta. Pero la gente a veces utiliza esta fórmula de error y salen, pero yo utilicé la fórmula de error y me salió un error mayor. Pero es porque no consideraban el error para ese tipo de muestreo. El tipo de muestreo que estamos considerando aquí es, tenemos la población entera y al azar escojo personas. Por ejemplo, el tipo de muestreo que se utilizó en las elecciones para el conteo rápido fue, decimos, bueno, tengo 3.000 recintos electorales. De los 3.000 vamos a escoger al azar, supongamos 200. No fue 200, pero supongamos que fue 200. Y de esos 200
veo todos los votos. Todos los votos se podían ver porque al final del día se tenía el acta. Entonces estaban todos los votos. Y se pedía las actas a todos los que estaban en el recinto electoral y teníamos todos. Entonces por ahí alguien intentó decir, pero eso va a ser un margen de error chiquitito porque tantas personas. Pero no es muestra aleatoria, es muestra por conglomerados. Sacamos el margen de error y salió un poco más grande de lo que había sido, ¿no? Claro, después se trajeron unas máquinas y terminaron escogiendo como 1000 conglomerados, de 3.000, y esos 1000 conglomerados representaban como 5 millones de personas. Entonces salió al final como un error chiquitito. Y lo hubiéramos podido anunciar una hora más temprano, pero mi programa tenía por ahí un error en un signo. Después lo corregí y ya me salió el verdadero error. No era en un signo, era en un código. Y de ahí sí ya salió bien. Y fue efectivo porque se predijo con casi certero los resultados, ¿no? Con la muestra que hicimos. Muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta aquí una aplicación importantísima del teorema del límite central? Márgenes de error, tamaño de muestra. Esto ya es bien aplicado, mis queridos estudiantes. Esto es algo que les va a servir. ¿Cuántos necesitas? Tanto. Más adelante veremos pruebas de hipótesis y a veces el objetivo de la investigación es probar hipótesis de investigación. Y basado en las hipótesis uno también puede determinar tamaños de muestra. Eso veremos más adelante. Quisiera hablarles un poquito de qué sucede cuando sigma cuadrado es desconocido. Eso les hablo el día martes. Yo creo que ya estamos por hoy. ¿Sí? Lo dejamos ahí.